Tatiana Cloutier el día de ayer que estuvo este personaje aquí en Durango. Le agradezco mucho a Tatiana Cloutier esta entrevista para Canal 12 de Organización Editorial Mexicana. Tatiana, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas. Oiga, un tema que siempre ha sido pues interesante, ¿no? Ver cómo apellidos de la política nacional que han construido incluso historia o que han generado historia, pues siguen marcando descendencia. El caso del Maquío, a quien no tuve el gusto de conocer, pero que a través de la lectura y a través de algunos pronunciamientos que hiciera en aquella época, de los 80s, en medios de comunicación, pues sí marcó toda una historia en este país. Así es. Hablando de lo que es la política de un país que a veces raya en lo estadista y a veces en lo bananero, ¿no? O sea, indiscutiblemente que el Maquío es un referente Así es, de la así política es. mexicana, ¿no? Así lo creo. Yo creo que parte de la gran aportación, yo creo una de las grandes aportaciones que Maquío tuvo, no lo voy a olvidar, es el despertar ciudadano. Maquío tocó los corazones de los mexicanos, cimbró sus mentes y los hizo ver la necesidad de que teníamos los mexicanos de participar para poder hacer que este país cambiara, caminar hacia donde nosotros quisiéramos que caminara, y decía inclusive que México iba a cambiar con nosotros y nosotros o a pesar de nosotros, y creo que esa frase sigue vigente el día de hoy. El Maquío en ese tiempo, si viviera actualmente, ¿cómo vería Andrés Manuel López Obrador? Le digo yo, y lo comento con una frase muy simple, hace 30 años que no platico con mi padre, entonces no tengo respuestas y no me gustaría poner palabras en boca de él. Pero, no sé, lo conoció de niña. No puedo hablar sobre lo que sí, es quererme apropiar yo. ¿Creció en el tema político? Sí, y yo no podría hablar. Las circunstancias, el México que él vivió hace 30 años, el México que estamos viviendo ahora son distintos, y no tendría yo el contexto para poder llevar su vida al presente para poder decir qué diría. A ver, Tatiana, el pragmatismo de Andrés Manuel tan criticado, tan señalado, no le echo merma porque sigue Pero a ver, vamos hablando siendo más claros. Sigue siendo un candidato fuerte. El pragmatismo que critican sus opositores, el hecho de que le abra las puertas a priistas, a panistas, a toda clase de incluso empresarios que en su momento él criticó, que él denostó y que ahora pareciera ya los perdonó. Yo creo que una de las cosas importantes es pensar a qué venimos a este mundo. A este mundo venimos a convertirnos en mejores personas, ir evolucionando en forma individual. Si usted voltea para atrás, usted ya no es el mismo que hace 6 años ni que hace 10. Yo tampoco. Y si fuera la misma, me sentiría muy triste, porque quiere decir que no he aprendido de lo que he caminado en la vida. Y creo que Andrés Manuel, al caminar en su vida, ha aprendido, ha madurado y es una mejor persona. Pragmatismo excelso de Andrés Manuel al abrirle la puerta a gente que no era de su ideología. Por eso dígame como a quién. El caso de usted. Como el caso mío, yo le voy a decir. La pregunta es, ¿cuál ideología profeso yo? Y es una interpretación que usted tenga con respecto a mí. Yo le digo, soy creyente en términos de las libertades, creo en las libertades individuales y en las libertades colectivas, creo en la solidaridad, creo en la subsidiariedad, creo en el respeto a los derechos humanos, creo enormemente que este país necesita hacer algo para volver a crecer y que los que menos tienen tengan mayores oportunidades y que los que tienen tengan oportunidades de crecer para poder crear mejores empresas y crear mejores trabajos. Creo enormemente en los derechos de las mujeres, creo enormemente en que en este país necesitamos hacer algo para cambiar, y creo que Andrés Manuel cree eso también. Entonces no veo en dónde estamos peleados él y yo, en la manera de conjugar y de creer que este país requiere una transformación, y en eso comulgo con él. Su opinión de Napoleón Gómez Urrutia, del Bester Gordillo, que ahora se incluyen en la campaña. A ver, este jueguito del Bester Gordillo, acabo de decir ahorita, el Bester Gordillo no tiene nada que ver en nuestra campaña. El Bester Gordillo está presa. El Bester Gordillo, digo, la prisión cambió de estar en una prisión con el resto, en lo que nosotros denominamos cárcel, ahora tener cárcel domiciliaria. Dejen el Bester en paz, yo les digo, dejen del Bester en paz y seamos más serios cuando estamos comentando estas cosas. Y me voy al caso de Napoleón. Tuve una conversación al respecto con Andrés Manuel y no estoy de acuerdo en que Napoleón esté en las listas, y me dijo: Andrés, puedes diferir, podemos diferir, no pertenezco a Morena, no pertenezco al PES, no pertenezco al PES,
Entonces yo le digo, yo ando buscando el voto por Andrés Manuel, no ando buscando el voto por sus senadores. No les gusta, denos el voto por Andrés, no me den el voto por sus A ver, senadores. eso es interesante. Entonces usted está en contra totalmente de que Napoleón Gómez Urrutia se suba a ese barco. Yo no estoy de acuerdo y le digo nomás, he aprendido en este camino a hacerme preguntas importantes con respecto a Napoleón, que ahorita comentaba con algunos amigos, compañeros del medio suyos, sí, le platico. La pregunta es, ¿por qué el gobierno mexicano no ha buscado la extradición de Napoleón? Si estuviera buscando la extradición, tendría que probar su culpabilidad y no se ha atrevido. ¿Por qué la Interpol no quiso detener a Napoleón? Porque dijo que él no perseguía a los perseguidos políticos. Sí, claro. No detenía, perdón. La otra parte que habría que estarnos preguntando es si Napoleón, los canadienses le dieron la nacionalidad, ¿a poco los canadienses no lo investigaron? ¿A poco los canadienses no vinieron a preguntarle al gobierno mexicano? Y habría que hacernos una pregunta más, ¿por qué los sindicatos internacionales le han dado un reconocimiento en el tema de derechos humanos? Yo no tengo las respuestas, pero son preguntas que hay que respondernos. A ver, más claro y más concreto. Sí puede haber diferencias entre usted y Andrés Manuel. Las hay, y le se acabo de decir. respetan. Le acabo de decir, me dijo él, no tienes que estar de acuerdo, lo puedes decir públicamente. Somos un grupo de libre pensadores y bienvenido, y aquí lo estoy diciendo. No tengo ningún secreto en términos de decir, Andrés y yo no coincidimos en esto, y esto no merma el que yo piense que el hombre que México necesita ahorita para llevar una transformación se llama Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué él es el idóneo? Porque tenemos frente a nosotros dos opciones. Frente a México, ahorita en esta elección del 2018, tenemos dos opciones muy claras. Una que se llama PRI y PAN, que es más de lo mismo y que nos llevarían a una economía en la cual hemos caminado en los últimos años, que lo que nos lleva a que su bolsa y la mía tengan cada vez menos dinero, independientemente de las horas que usted y yo le invertamos al trabajo. Significa que cada vez tiene muy poca gente mucho y muchos tenemos menos. Significa que cada vez hay más hambre en este país y significa que estos desgraciados lo único que han hecho es llevarse el dinero a sus bolsas, y en lugar de hacer que el recurso público, que son sus impuestos y los míos, sirvan en beneficio de todos los mexicanos, han servido en una bolsa de unos 300 o 500 que han sido unos ladrones y que han sido unos abusadores. Entonces el camino que tenemos frente a nosotros son dos caminos, más de lo mismo o una transformación real que se abre con Andrés Manuel. Por último, señora Cloutier, evidentemente ya les dijo ladrones a Anaya y a José Antonio Meade, o lo que representan. También se habla de un pacto ya entre PRI y Andrés Manuel. ¿Qué les diría a quienes hablan de esto? A ver, vamos a ver. ¿Quiénes pactaron en 2006? ¿Sí? PRI, Fue PAN, sí, claro. ¿Quiénes pactaron en 2012? Sí, PRI y PAN. Bueno, entonces yo creo que la historia es muy clara. Pero por aquello de que te perdono y que A amor ver, y a ver, a ver, paz, y a que, ver. a ver, sí te juzgo, A pero no ver, tanto. no, o sea, no. Yo creo que aquí estamos hablando de cosas distintas. Cuando estamos hablando del tema que Andrés Manuel mencionaba de una amnistía, ustedes viven aquí en un estado vecino de Sinaloa en donde hay narcotráfico, ¿sí? Y la pregunta es si vamos a meter a la cárcel a los campesinos que sembraron porque estos gobiernos los dejaron muertos de hambre. Yo digo que no. Le agradezco mucho esta entrevista franca, abierta, y que me haya permitido preguntarle lo que se me vino a la mente en este momento, Gracias, Tatiana. Gracias. Un placer. Encantada. Gracias. Tatiana Cloutier, gracias. Le agradecemos al licenciado